Nelson Mandela, ya en la clandestinidad, el sistema sudafricano, en primer lugar, data del siglo XVII, la explotación de la población negra, pero a partir del 48 se denominó apartheid. Entonces era un sistema verdaderamente impresionantemente represivo. La población negra no tenía derecho de nada. Entonces él debería de haber tenido un permiso especial para salir y salió en forma clandestina y se dedicó a visitar varios países africanos sin tener ningún documento de identidad ni nada. Fue muy bien recibido por países africanos donde ya había gobiernos independientes y recibió entrenamiento militar para poder regresar a Sudáfrica y crear lo que sería el brazo armado del Congreso Nacional Africano, llamado, la traducción sería la punta de lanza de la nación, Umkhonto we Sizwe. Entonces él regresó al país en forma clandestina, obviamente también, y poco tiempo después fue arrestado. Él se imaginaba que podía ser arrestado poco tiempo después, pero al principio fue arrestado simple y llanamente porque salió del país sin tener un permiso. Ya estando en la cárcel, por una relación entre la CIA de Estados Unidos y la policía sudafricana, se encontraron archivos en una granja en donde Nelson Mandela se había refugiado, y allí encontraron documentos que probaban que Nelson Mandela había formado el Umkhonto we Sizwe. Entonces, estando en la cárcel, se sometió a un segundo juicio muy famoso, conocido como el juicio de Rivonia. Allí, por ejemplo, a nivel internacional es donde empieza a tener fama Nelson Mandela. Hasta antes de ese momento, él era tan solo dirigente de un ala regional del Congreso Nacional Africano. En ese juicio, que se lleva a cabo en 64, era contexto de plena Guerra Fría, y la prensa sudafricana lo presentó como un terrorista, un violento, un comunista. Entonces obviamente había una satanización en contra de todo lo que sonara comunismo, terrorismo, y obviamente cuando lo juzgaron se llenó la prensa, la corte de prensa, tanto local como internacional. Entonces, bueno, aquí es importante mencionar los ataques que llevó a cabo el Congreso Nacional Africano bajo la dirección de Mandela. Nunca atacaron a seres humanos. Por ejemplo, los tipos de ataques que hicieron fue a estaciones de gasolina, a puestos militares, donde nunca provocaron la muerte de nadie. Entonces, esto de terrorista también era crear la imagen de un hombre extraordinariamente violento. Él pidió autorización de defenderse él mismo, sabiendo que él era abogado, le dieron autorización, y ante una corte totalmente llena de periodistas y de gente, él empezó a decir: a mí me están juzgando porque fundé un grupo armado. Sí, pero ¿por qué? Entonces empezó a hablar de todo cómo vivía la gente negra, las condiciones verdaderamente infrahumanas en las cuales eran tratados. Empezó a hablar de la historia de Sudáfrica. Entonces llegó un momento en que realmente se volvió incontenible el público. Llegó un momento en que prohibieron que gente africana entrara, porque obviamente lo interrumpían con aplausos, ¿no? Pero por otro lado, la prensa internacional se dieron cuenta que no era ningún terrorista, que era un humanista, cuál era la verdadera situación de la población negra y por qué él había decidido crear un grupo armado para de alguna forma minar la voluntad de la minoría blanca, pero no para derrocar, como se decía, a un sistema supuestamente civilizado, etcétera, etcétera. Lo que él quería era lograr que finalmente el gobierno aceptara que la población negra tuviese derechos humanos exactamente igual que la población blanca. Allí adquirió una fama internacional verdaderamente impresionante, y a nivel mundial todo el mundo se dio cuenta qué clase de hombre era Nelson Mandela. En ese momento fue condenado a prisión perpetua, y las leyes sudafricanas incluían un sistema muy específico que era el de persona prohibida. Esto implicaba que los presos políticos estaba prohibido repetir en público su nombre, reproducir su nombre, repetir cualquier expresión que él hubiera utilizado, incluso publicar fotografías de él. Hay una fotografía extraña de los años 70 de él, tomada desde lejos, e incluso ni siquiera dice que es Nelson Mandela. Después supimos que realmente era Nelson Mandela. Entonces es muy interesante, durante estos años de cárcel estuvo en 3 prisiones, en condiciones verdaderamente muy malas. Cuando casi todo el tiempo estuvo en una prisión, en una isla, frente a Ciudad del Cabo, Robben Island se llama
el lugar. Allí, por ejemplo, una de sus tareas era cultivar plantas, y de allí nació su amor por cultivar la tierra. Pero durante esos 27 años prácticamente no supimos nada de él. Tenía muy limitadas las visitas y prácticamente no sabíamos físicamente cómo era. Y sin embargo es impresionante cómo un hombre que estuvo arrestado tantos años, durante esos años creció tanto su fama interna e internacionalmente y se convirtió en el gran símbolo que es hoy en día. Un hombre que lucha en contra de la explotación de los seres humanos. Obviamente en contra del racismo, pero no solamente del racismo, en contra de la explotación. Finalmente, en 1990, acortando la situación, en 1990 es liberado. ¿En qué condiciones? Desde los años 80, Sudáfrica prácticamente había caído en lo que se denomina una guerra civil. Se dio cuenta el régimen del apartheid que era imposible ya controlar a la población negra. La población negra ya había perdido el miedo incluso a la muerte y habían salido a las calles a protestar en contra del sistema. Además habían aplicado una serie de fórmulas, la población negra, por ejemplo de boicot, tanto a las tiendas de gente blanca como a las tiendas de gente que de alguna forma era colaboradora del sistema. Había una serie de enfrentamientos entre los barrios negros, entre gente que era de alguna forma cómplice del régimen y gente que era partidaria del Congreso Nacional Africano, aunque el Congreso Nacional Africano estuviese internamente prohibido. Entonces llegó un momento en donde verdaderamente era incontrolable la situación y el gobierno trató de aplicar primero una serie de reformas cosméticas que obviamente no lograron paliar el nivel de violencia, y por otro lado trató de negociar con gente africana que eran de alguna forma cercanos al régimen. Pero también se dieron cuenta que este intento falló y que la única forma de encontrar una solución a la situación que vivía Sudáfrica era precisamente negociar con los auténticos líderes de la población negra. Y allí hubo un acercamiento con Nelson Mandela. Entonces, estando en la cárcel, a él le dijeron que lo podían liberar siempre y cuando él se comprometiera a no volver a hacer nada que pudiera implicar que fuera arrestado y nada que implicara algún tipo de actividad política. Él se negó a este tipo de libertad condicional porque él decía que era ponerle un arma en la cabeza y obligarlo a decir sí. Y él dijo no, yo no. Además, la única forma en que yo puedo ser liberado es absolutamente incondicional y además que sean liberados todos los presos políticos y que sean suprimidas las leyes racistas que explotan a la población negra. Finalmente se llegó a una negociación. En febrero de 1990 sale Nelson Mandela. Aquí tenemos un cambio radical en Mandela. Primero tuvimos al joven activista, después al hombre joven que temporalmente fue guerrillero, pero nunca un hombre violento. Y durante los años de cárcel, él se convirtió en un hombre con una gran disciplina, que leía mucho, que escribía cartas, empezó a escribir su vida y además paulatinamente se fue convirtiendo en un negociador. Cuando salió de la cárcel, para todos fue una gran sorpresa qué tipo de hombre era. Si a cualquier ser humano lo meten injustamente a la cárcel, yo creo que cualquier ser humano normal saldría con un gran rencor. Él salió con una mirada dulce, era un hombre sumamente delgado, un anciano ya, cuando él salió de la cárcel, y él salió con dos consignas fundamentales. Tiene que haber una reconciliación entre todos los sudafricanos, independientemente del color de la piel, y además es indispensable que haya una negociación en la cual toda la gente que vive en Sudáfrica seamos capaces de construir una nueva Sudáfrica. En 1994, él se convirtió en el primer presidente electo de piel negra en Sudáfrica, en la primera elección realmente democrática de Sudáfrica, en donde participaron todas las personas, independientemente del color de la piel o de su condición de género. Él gobernó Sudáfrica entre 94 y 99 y fundamentalmente usó su gran prestigio para ser un negociador en conflictos a nivel internacional, para manejar precisamente esa imagen de respeto a los derechos humanos. Y también aquí hay un aspecto muy importante. Yo mencioné que él siempre ha estado en contra de cualquier forma de exclusión. Él a corto plazo también se convirtió en un hombre que difundió de qué se trataba el SIDA, de por qué había que apoyar
a la gente que padecía la enfermedad y además de hacer grandes campañas para recaudar fondos para investigación y para proporcionar medicamentos a la gente que padece SIDA. Ya después de que dejó el poder, él siempre que veía una situación que él consideraba de injusticia, por ejemplo la pobreza, él siempre ha estado en contra de la pobreza. Entonces, aún estando él fuera del poder, cuando él veía una situación de pobreza, él decía, no dimos la vida por esto en Sudáfrica. Mientras en Sudáfrica no se libera la población negra de la pobreza, no vamos a poder hablar de una liberación. Entonces, él toda su vida ha sido un luchador que ha sido capaz de adaptarse a las condiciones que la propia vida le ofrece. Entonces, bueno, es un hombre que indudablemente nos pertenece a la humanidad, es un gran símbolo, es un gran ejemplo que tenemos como un hombre que ha sido capaz de transformar su lucha, pero nunca ceder ante su lucha. Es un hombre con un profundo sentido de humanidad y además siempre luchando en contra de la explotación de los seres humanos, siempre en contra de la exclusión y siempre en favor de la democracia.